Al siglo XVII, recordemos el contexto aquí. Ya anteriormente se habló de Italia en su contexto, luego en el siglo XVI se habló acerca del desarrollo del pensamiento, algunas ciencias y la reforma protestante. Aquí se nos dice en el contexto que la Iglesia triunfa con las monarquías absolutas. Esto se va a extender hasta el siglo XVIII también. Luego van a haber algunos avances filosóficos y científicos, así que todo va a ser sumamente humanista. Ese es el contexto histórico. Bueno, no lo voy a mencionar, eso ya lo he mencionado anteriormente en el video sobre el contexto histórico del siglo XV, XVI y XVII. Lo que sí voy a mencionar es el tema de que el arte que más se mueve aquí es el barroco. Y al igual que va a pasar adelante, donde va a haber un barroco tardío, aquí va a estar un renacimiento y un manierismo tardío también, mostrándose poco a poco en algunos países que tienen una situación de contexto diferente. Todo hasta aquí bien, ¿cierto, Susana? Todo bien. Ok. Ahora, antes de seguir con cada país, vamos a tener en cuenta que necesitamos un organizador visual de los siglos y los países y los artistas. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué razón? Porque recordando el índice, cada siglo va a tener como estrella a ciertos países y por tanto a ciertos artistas. Por ejemplo, en el siglo XV y el Renacimiento nace en Italia. Así como más adelante vamos a ver que va a surgir la historia del arte en Italia también y el tema de la arqueología. Luego, en el siglo XVI también va a estar Italia a la cabeza, se va a hablar de España, Alemania y lo que es Flandes, los flamencos y los llamados Países Bajos hasta entonces. Todo esto es necesario ver los autores y sus obras en escultura y en pintura sobre todo. En la arquitectura es necesaria saberla, pero en parte porque nuestra especialidad es diferente. En el siglo XVII, en donde estamos, va a pasar lo mismo. Y en el XVIII, adelantándonos un poco, ya no va a estar a la cabeza Italia, sino va a estar Francia. Van a pasar algunas cosas hacia el siglo, hacia ese siglo, y por eso lo mencionan primero después. Ahora, aquí vamos a tener en el 17 a Italia, a Francia, a Flandes, a España y Holanda. Vamos a empezar con los artistas de Italia. Recordemos que aquí el sentido va a ser el barroco. ¿Por qué va a tener predominio? El Imperio Romano con la Iglesia Católica va a centrarse mucho en el suelo italiano. Por tanto, va a haber mucho apoyo, eso es lo que podemos leer y ver. Económico, van a haber muchos artistas de los que van a resaltar dos grandes que son Bernini y Borromini, hablando de lo que es la parte de la arquitectura misma. Van a marcar hitos y más adelante se va a hablar de ellos. No vamos a ver mucho sobre eso mismo. Se va a hablar de la superación de Bernini respecto al manierismo. Eso lo vamos a ver en unos minutos ya. Luego, junto a Bernini, vamos bueno, ahí ya lo mencioné a Borromini. Hacia adelante entraríamos, sigo pasando poco a poco para ir a lo nuestro. Va a estar Carracci, luego va a estar Caravaggio, en este siglo específico en Italia misma, siglo XVII italiano. Y hacia adelante van a ver otros artistas también. Se va a hablar de la influencia de otros. Ya esto lo voy a mostrar antes de pasar al otro país. Se sigue hablando de Carracci, Caravaggio. Y por aquí van a ver otros artistas también.
Italia y los artistas en el siglo XVII, tenemos a Bernini. Es definitivamente uno de los grandes escultores por la expresividad, por el dinamismo, y entre sus obras vamos a reconocer algunas que es un desafío para los escultores de este tiempo. Aquellos que quieren especializarse en anatomía y en lo que es escultura, es obligatorio estudiar a Bernini. Recordemos que el tema aquí en el barroco es la expresión emocional. Tiene que haber mucho sentimiento en las obras que se hagan para poder conectar la fe con la expresión. Pero algunos van a hacer algunas obras profanas, se le llama desde el punto de vista de la iglesia, porque no va referido a Dios. Aquí tenemos otra de sus obras muy espectaculares. Miren el detalle. Hermoso, hermoso realmente, el gran Bernini. Otra obra más. Su David. Precioso. ¿Cierto, Teresa? Apolo y Dafne. Habíamos visto esto a detalle también. Excelente. Su Medusa, que es totalmente diferente a las otras medusas que hemos visto. La fuente de Tritón. Los cuatro ríos también es maravilloso, maravilloso. Aquí hay un primer éxtasis. Muy bien trabajado en el estudio de la anatomía y la expresión del rostro y lo que es la tela. Hermosísimo realmente. El gran Bernini. El retrato de Luis XIV. También lo trabajó Bernini. Esta obra preciosa de la visión de Constantino también. Dinámico, aquellos que les gustan los caballos, que son muy difíciles de dibujar también. Muy bonita obra para poder hacer la réplica. Otro éxtasis. También estaría de más hacer el acercamiento porque aquí nada más se ve la maestría de Bernini. Y finalmente aquí vamos a tener el monumento funerario del Papa Alejandro VII. Bueno, hasta aquí fue Bernini. Luego viene Caraxi. Vamos a tener en esta página solamente una obra y para muestra un botón de este pintor. Ahí está, miren, la emoción específica, el claro oscuro con un poco de tenebrismo. Hacia adelante vamos a ver al gran Caravaggio, también otro gran italiano. Y miren sus obras, el gran maestro del claro oscuro. Van a ver algunos de sus trabajos que también van a ser con tendencia tenebrista. Y esto es por el porcentaje de oscuridad. Tiene mucha obra. Excelente. Caravaggio en el siglo XVII. Voy a mostrar cada una de estas de forma muy rápida. Listo. Otra vez este personaje llamado Baco. Seguimos hacia adelante con un muchacho con cesto de frutas. Jugadores de carta, algo costumbrista. Un retrato grupal. Nuevamente un Baco. Aquí un trabajo precioso con óleo, naturaleza muerta. San Francisco de Asís. Magdalena penitente. Vean el estilo. También en formato circular. Otra interpretación de Medusa. Descanso en la vida de Egipto.
Santa Catalina, todo esto es Caravaggio. Narciso también, un tema preciosísimo, un concepto precioso, también otra obra maestra, con temática religiosa, llamamiento de Mateo, esta que me encanta, muy preciosa, muy natural, miren las líneas que trazan los ojos, uff. Cuando nos toque réplica esto lo vamos a estar viendo. ¿Por qué es tan impactante una obra? Ese es el tema que vamos a estudiar en las réplicas. El cuerpo, cuál es el estilo de composición, el uso del color. Luego, inspiración de San Mateo. El amor sale victorioso. Sacrificio de Isaac, San Juan Bautista, 7 obras de misericordia, la muerte de la Virgen. Esta que es una temática muy cruda, muy preciosa, religiosa también, pero miren ese nivel. Y finalmente penúltimo y último. Y es Artemisia Gentileschi. Pilar de la Peña no menciona a este personaje, o si lo mencionó, perdón, Pilar de la Peña, pero hay poca autoría artística femenina. Vamos a ver sus obras también, es una italiana también de este tiempo, siglo XVII. Y veamos, Susana y los viejos, interesante, miren cómo va el cuerpo. Interesante. Esto tiene que ver con una realidad que se vivencia era tras era, tiempo tras tiempo. Muy buena la obra. Judith decapita a Holofernes, hermoso también. Es una escena cruda y aquí se ve a la mujer en situación de poder. Otra Judith más, me parece bastante interesante lo que hace mediante Judith Artemisia. Lucrecia, otra mujer retratada por una mujer. María Magdalena como la melancolía, ok. Nuevamente Judith. Corisca y el sátiro. Y nacimiento de San Juan Bautista. Una escena que ella quiso retratar. Bien. Muy buena obra también del tiempo barroco. Y ahora, habiendo culminado con estos autores italianos, incluida Artemisia, vamos a pasar al contexto de los franceses. Francia en el siglo XVII, se va a hablar acerca del contexto mismo, va a tener mucho arte ya Francia, se va a hablar de las construcciones que se van a hacer, bastante clasicista, va a haber mucha arquitectura también, bueno, no voy a presentar las obras arquitectónicas que son asombrosas, son monumentales, son hermosísimas. Y ahora vamos a pasar directamente a su pintura. Vamos a tener a Georges de Latour. Y luego vamos a tener por aquí a Poussin y a de Lorena. Estos van a ser los representativos de esta época. Y allí, bueno, ahí está la mención de los mismos. Y todo esto es Francia. Vamos a pasar ahora a presentar la obra de los franceses en el siglo XVII. Tenemos aquí a de Latour, a Poussin y de Lorena. Bien. De Latour va a tener un estilo de
de tenebrismo muy peculiar y claroscuro. Va a delinear bastante. Se ve muy bien. Hay alto contraste. Así se juega con este estilo. Aquí también una María Magdalena. Una escena así bastante interesante, cerrada. Es como una fotografía muy de cerca. Hermosa. Y también las mismas escenas, pero como dándole un contexto más cercano y familiar, como algo que está pasando delante de nosotros. Luego tenemos, luego de Latour, a Poussin, que hace aquí un juego muy interesante con el color. Es la victoria de David sobre Goliat. Miren su juego del color, todo lo que es el ambiente, la perspectiva, el dinamismo de los cuerpos. Una obra muy buena. Y por otra parte tenemos a De Lorena, quien va a empezar con la exploración para Francia del tema de los ambientes. Ya pasamos entonces a los italianos y ahora hemos culminado con los franceses. Ahora vamos a pasar a nuestros amigos de la escuela flamenca, que son varios. Se va a llamar antes los Países Bajos. Ya se van a separar y lo demás. ¿Qué va a pasar con ellos? Recordemos que la influencia fuerte aquí es de Jan van Eyck, que luego va a ser seguido por el Bosco y Bruegel el Viejo, y en este tiempo va a brillar Rubens para los flamencos. Rubens va a ser aquí la estrella. Luego, junto a Rubens, van a haber otros artistas. Bueno, se va a hablar de sus conocidos y lo demás, con quienes se van a influir y lo demás, se van a desafiar sobre todo. Va a haber otro Van, pero va a ser Anton van Dyck. Luego vamos a tener por aquí con la peculiaridad de la escuela flamenca, porque es muy abierta, es mística, es costumbrista, les gusta lo que son la naturaleza muerta, experimentan mucho con eso, y aquí vamos a tener diferentes autores que ahora mismo voy a pasar a presentar. Aquí va a brillar Rubens en los Países Bajos, llámense la escuela flamenca. Van a haber obras muy relevantes por las emociones que van a transmitir. Esto es algo muy precioso. Aquí sus mentes van a tener en cuenta todas las posibilidades, y eso es lo bueno de estas, a ver, ¿cómo decirlo? De tener en la mente todo lo bueno de cada era y todos los autores. Leda y el cisne, este es Rubens, estudio de dos cabezas, y así le llama. Para nosotros es un retrato, pero para él simplemente es un estudio. Caridad romana, que es muy sonada, es preciosísima. Rubens. La matanza de los inocentes, una medusa más. El rapto de las hijas de Leucipo, que es preciosísima obra, dos sátiros. Aquí tenebrismo, preciosísimo. Recordemos que si esto fuera claro oscuro, habrían más tonos, menos tonos oscuros. Serían solamente 20%, pero aquí la oscuridad está al 60%, por tanto va a ser tenebrismo, porque van a haber poquitas luces y poquitos medios tonos. Seguimos hacia adelante, y esta es una obra maravillosa también. Voy a hacer el acercamiento. Esta escuela este estilo artístico de la nación flamenca va a ser muy peculiar, porque van a expresar mucho mediante bestias y animales. Ya lo hemos visto anteriormente y lo vamos a seguir viendo.
La adoración de los reyes, tenemos también a las tres gracias, hermosísimas también. Tetis sumergiendo a Aquiles, y aquí va a tener Rubens como tema central a Aquiles. Seguimos con Aquiles. Luego pasamos a esta otra escena muy especial de la mitología. El rapto de Ganímedes también, mitológico, y aquí hablando de lo que es el nacimiento de la Vía Láctea. Preciosas interpretaciones. El juicio de París. Y para finalizar, el banquete de Tereo. Ahora, luego de Rubens, tenemos otros representantes, como es Anton van Dyck. Va a hacer propuestas muy relevantes. Diana y una ninfa sorprendidas por un sátiro. El uso del color, el trato de la forma, las texturas de cada uno de los elementos que hay aquí. Su autorretrato con un girasol. Y por aquí una propuesta diferente, que es el triple retrato de Carlos I. Algo muy especial que les debía, y les mencioné que iba a ser una propuesta diferente de retrato. Luego tenemos la naturaleza muerta y los escenarios de espacio cerrado. Actualmente le decimos en interiores, a diferencia de lo hecho anteriormente que era en exteriores también, hablando del paisaje, y esto es hacia adentro, todo hacia adentro. Esto es lo que hace Bruegel. Luego tenemos aquí a la propuesta de Jacob Jordaens, también bastante interesante. Hay costumbrismo, hay mucha cercanía, muy especial esto. Retrato grupal, bonito. Luego tenemos a Brouwer, que va a hacer algo muy especial. Va a pensar en las personas que no pueden pagar un retrato, sino van a ser personas que están en situación de pobreza, de alguna adicción. Y es algo muy especial que la escuela flamenca hace, ir más allá. Luego tenemos a David Tyners, que nos va a presentar estos animales con conductas y cuerpos humanos. Se les llama formas antropomórficas. Hacia adelante vamos a tener también, miren, a Anthony van Dyck, quien va a tener aquí algunas propuestas. Muy interesante también. Luego, siguiendo con lo peculiar de la escuela flamenca, tenemos a Van Fleet, que va a hacer mucho dibujo y va a ser también naturaleza muerta. Bueno, podríamos decir naturaleza muerta con animales muertos, pero es referido al uso del color, al estudio mismo que hace, sus trazos, sus estudios con su material que tiene. Luego vamos a tener a este otro artista también de la escuela flamenca, que es Daniel Segers, quien va a hacer mucho de elementos botánicos. Vean, precioso también su trabajo, muy pero muy especial. Luego vamos a tener a Juan Carreno de Miranda, quien va a tener una propuesta también muy especial. Aquí habíamos visto un retrato de una pequeña, pero no con cuerpo, ¿cómo decirlo?, esbelto como se ve ahora, sino con un poquito de volumen extra, como serían las tres gracias en
Rubens, si no mal recuerdo. Finalmente tenemos a Claudio Coelho, que va a tener una temática de burguesía y de lo que es el tema de la iglesia. Ya hemos visto a Francia, ya hemos visto a Italia y ya hemos visto a la escuela flamenca, llámese Flandes. Ahora en España se nos habla de los cambios, de su siglo de oro. Como buenos peruanos vamos a recordar que para ellos es esa clase de siglo y para nosotros es haber sido conquistados por nuestros amigos españoles. Aún duele. Francisco de Zurbarán va a estar por aquí. Va a estar José de Rivera y aquí luego va a brillar el gran Diego Velázquez. Esto es España, antes estuvo el Greco y aquí la estrella va a ser Diego Velázquez. Vamos a ver varias de las obras, lo van a mencionar y mencionar a Velázquez. Y finalmente se van a mencionar a otros autores por aquí, que vamos a pasar a conocer antes de ir a Holanda y culminar este video sobre el repaso sobre el siglo XVII para tener un registro. Si se está grabando, y ahí tenemos las obras de Zurbarán, quien va a hacer tres propuestas muy diferentes entre sí mismas y son propuestas diferentes a lo de otros países. Se va a presentar a una persona castigada, no estoy seguro si es que fue asesinada completamente por la tortura, San Serapio, muy espectacular, mucha emoción. Luego tenemos el Cordero de Dios, que literalmente es un cordero para que represente el simbolismo cristiano. Y ahí está. Y esto que vamos a estar viendo constantemente, que es parte de su estudio académico de las formas, y es el estudio del bodegón. Ese fue Zurbarán. Luego tenemos a José de Rivera, que hace una propuesta también muy especial de parte de España. Va a haber mucho tenebrismo, parte de claroscuro. Su obra es muy relevante también de este español. Tenemos el Calvario, también el Tacto. Muy especial también esta obra porque se presenta a una persona que no se suele presentar, es decir, el retrato es hacia quien quiere mirar, pero el retratado aquí no puede mirar y está mostrando lo que puede ver con las manos. Muy especial esta obra, bastante inclusiva. San Bartolomé, una obra excelente también de José de Rivera. Muy interesante también esta propuesta, antigua y más o menos contextual al tiempo actual, diríamos, desde el punto de vista de José de Rivera, la mujer barbuda. Un registro histórico se dice. Ticio también, hermoso. Ixion, tenebrismo a no más poder. Isaac y Jacob, ya esta es una escena muy interesante también. Venus y Adonis. Tenemos el sueño de Jacob también. Hombre con calavera. Inmaculada Concepción. Y finalmente Sísifo. El estudio de la anatomía es asombrosa por aquí. Y este fue el gran José de Rivera. Recordemos que el barroco en cada país, tanto en Italia como Francia, como Flandes, llámese la escuela flamenca, van a presentar muchas emociones en sus ilustraciones, en sus pinturas. Ahora vamos a pasar al gran Velázquez, español también. Hay mucho que se estudia de él.
Es uno de los artistas importantes, relevantes de España por su propuesta. Sus composiciones son también muy buenas, motivo de estudio. Y ahora vamos a verlas. Razones, las emociones y las composiciones. Su uso del color nos hace recordar otras escuelas muy relevantes e influyentes en él. Miren cómo empieza y luego cómo se va notando que los colores primarios que va usando los varía un poco. Ahora aquí, en su esplendor, ya va desarrollando mejor su técnica y sus colores, su paleta de color que empieza a usar. Tenemos aquí retratos de Góngora. También aquí mostrando un poco de mitología y haciéndola contextual. Cabeza de venado. También un poco impresionista, un experimento de Velázquez, pues no es ese su estilo, es tener mucho acabado, mucha finura, mucho detalle. También una obra muy especial, mitológica. Su Cristo crucificado, que también es muy bien hecho, un tratamiento muy especial. Después las lanzas, que también es motivo de estudio en lo que es la composición y la emoción que se muestra. Sigo, el dios Marte, Esopo, los bufones de Velázquez, motivo de investigación también, Venus en el espejo, que me encanta porque es un cuadro con otro cuadro, un cuadro dentro de un cuadro para mostrar más información. Esto es muy especial en pintura y algo que podemos usar como recurso también. Uno de los mejores retratos por transmitir la emoción y usar bien el color, la técnica, la composición, bellísimo realmente. Otro retrato más, una escena, las hilanderas, Mercurio y Argos, también otra escena bastante expresiva aquí, Velázquez. Y finalmente nos vamos a las Meninas de Velázquez, que es una escena muy especial y motivo también de mucho estudio. Cuadro dentro de un cuadro con varios cuadros y hay un recorrido visual. Nos demoraríamos mucho estudiando esta obra. Bueno, motivo para poder hacer las réplicas y aprender mucho más con ello. También entre los españoles tenemos a Alonso Cano, va a haber una mención de él. Una obra de Francisco Herrera el Mozo. Después de Bartolomé Esteban Murillo. Sus obras van a ser muy costumbristas, escenas así cotidianas, con una forma de uso de color muy peculiar. Sigue siendo barroco, sigue siendo un poco también de claroscuro y mucha emoción sobre todo. Miren esta escena cotidiana. 4 figuras en un escalón, también muy especial, capturando las emociones. Y aquí también otro cuadro dentro de un cuadro. Bonito, bonito, bonito. Y este fue Bartolomé Esteban Murillo, también otro español. Luego tenemos a Juan de Valdés Leal, que hace aquí una representación interesante, motivo de estudio también respecto a lo que son las autoridades religiosas. ¿Qué habrá querido mostrar? Holanda. Y en Holanda tenemos la mención de los lazos que se tiene con la escuela flamenca. Se va a diferenciar
Y aquí, bueno, se va a hablar del contexto, qué es lo que pasa con la nación, cuál es su influencia, su cosmovisión y lo demás, qué artistas están influyendo en el tiempo. Y va a haber una mención de Frans Hals, quien es uno de los holandeses representativos en lo que es la pintura. Luego de él vamos a tener a otro artista muy pero muy representativo, que es Rembrandt, que es un gran artista en el uso del claroscuro y también del tenebrismo. Hacia adelante van a ver otros que van a mostrar su propio estilo, su propia cosecha, con el tema del uso del color. Por aquí va a haber Jan van Goyen, después Jacob van Ruysdael, y así otros artistas como William Kolff, y por aquí habían otros más, aquí están Adrien van Ostade, Jan Steen, por aquí Peter Hock, Jan Vermeer. Ahí ya estos son motivos de su estudio propio, que está adjunto en este video, hablando de la descripción del video. La escuela holandesa, y empezando desde Frans Hals. Su estilo es muy suelto, muy libre y captura justo ese instante, y eso es lo especial de Frans Hals. Y la pintura debería de hacer eso, capturar ese preciso instante, no siendo tan perfectos, porque se puede lograr la perfección en el trazo, el acabado, pero sí capturando sobre todo el alma de quien se está retratando. Niño riendo también, miren su pincelada, quiere que se note la materia de la misma. Parecen como de que de la misma familia sus modelos. Y finalmente este jovencito, el gran Hals. Hay muchas más obras, solo que por el tiempo hemos presentado ello. Y antes de pasar al gran Rembrandt, voy a ir presentando lo que hizo Jan van Goyen. Mucho, pero mucho paisaje hace Goyen, hacia adelante. El escenario está envuelto por nubes, es una temática preciosa también, y esto por Jacob van Ruysdael. Luego tenemos también la obra de este artista, quien es Willem Kalf. Ahí están sus trabajos, mucha naturaleza muerta, estudio, estudio y estudio, algo que tenemos que hacer antes de estudiar en Bellas Artes y estudiando en Bellas Artes. Luego tenemos a Adrian van de Ven, que hace un hermosísimo trabajo también de escenario y personajes. Miren todo el trabajote que hay, desde el tamaño para mostrar la perspectiva, desde el color para mostrar perspectiva atmosférica, y finalmente una perspectiva con las formas mismas, de grande a pequeño, de detallado a poco detallado, con mucho color y detalle, con poco color y detalle, con tamaño más grande y con tamaño pequeño. Una excelente obra. Tenemos también este paisaje muy bonito, y este fue Adrien van de Ven. Tenemos luego a Adriaan van Ostade, que también tiene unas propuestas muy interesantes, costumbristas, escenas así, muy casuales. Luego tenemos a Jan Havik Steen, también con escenas así cotidianas, algo muy especial de parte de los holandeses. Y tenemos ahora a Pieter de Hock con una hermosa escena, tiene más obras todavía, que es un cuadro con más cuadros dentro del cuadro, muy especial, y también algo que podemos usar como referente en nuestras obras. Podemos hacer lo mismo,
para atraer la visión hacia adentro de estas dos puertas, porque es parte de nuestra naturaleza humana el querer ver mucho más. Curiosos somos. Ahora ya vamos a presentar a Rembrandt antes de ir con el último de los holandeses. Esta es toda su obra, un excelente maestro. Recordemos en qué época está. Barroco, y el tema son las emociones, y su estudio es aquí muy tenebrista con claros oscuros. Miren, preciosísimo. Le encanta experimentar con el color y con este estilo. Aquí parte de su estudio también, necesario hacer de repente una réplica de esto para practicar trazos y volumen mediante líneas. Aquí también una excelente obra para estudiar, para replicar, para ver también el uso del color. Luego este paisaje, comentaba, esta escena fue desarrollada durante el día, pero Rembrandt decidió ambientarla como si fuera de noche. ¿Por qué razón? Porque ese es su estilo. Mujer en el baño, buey desollado, y finalmente, bueno, aquí hay mucho que decir, mucho que comentar, y sobre todo el hecho de que todo podemos estudiar, y mientras más difícil es dibujar, mucho mejor para quien se quiere dedicar a las artes plásticas y visuales. Su autorretrato, y con eso ya vimos a Rembrandt. Y para terminar con los holandeses tenemos a Johannes Vermeer, que también es un excelente artista que nos va a dar el paso a el siguiente siglo. Todo esto que estoy mencionando es en el siglo XVII. Muchacha leyendo una carta frente a la ventana. Le va a gustar esta temática a Vermeer. Muy interesante, muy especial. Y miren el detalle del espejo, es algo que llama la atención. Hay un cuadro, dentro del cuadro una ventana que nos da apertura por aquí o por el otro lado. También su bodegón. También un gran trabajo, algo que quería mostrar que habría experimentado en este lugar. Solo él y los historiadores saben. También una escena cotidiana muy especial. Miren cómo se trabaja la naturaleza muerta. Muy bonito. Miren el acabado. Parece digital, pero no. Es Vermeer. Otro escenario, protagonistas las nubes, muy especial. Eso lo vamos a ver en el siguiente siglo también, con la escuela veneciana, si mal no recuerdo, hablando de Italia. Otra mujer leyendo otra carta. Son otros tonos. ¿Qué habría pasado emocionalmente en ese momento Vermeer para usar esos tonos? También aquí, miren, esos son sus colores, por eso hablaba de qué le habría pasado. Y está él mismo, cómo habrá hecho esto, muy especial. Esto nos da apertura a entrar, hay un alto contraste para que llame nuestra atención y nos lleve a la modelo, y luego nos hace retroceder. Entramos y salimos, como si estuviésemos moviendo esta cortina y luego decidiéramos dejarla para que siga el artista con su obra. Muy interesante también la propuesta. Aquí tenemos una obra muy especial, incluso considerada la Mona Lisa holandesa. Hay dinamismo, hay aquí tenebrismo, muy especial la expresión de la emoción, la captura de la mirada, la textura misma y lo que es el movimiento en el cuerpo. Luego tenemos es el astrónomo, y finalmente la encajera. Haciendo un recuento para finalizar, que lo voy a volver a hacer en el siguiente video, hemos visto en esta temporada hasta el momento que en la Edad Moderna, luego de Italia, en el Renacimiento,
en el siglo XV van a haber países específicos a partir del siglo XVI con artistas que van a presentar sus propuestas. Estos van a ser los influyentes en los distintos países y también hacia su mismo país. Eso es lo que estamos notando. Lo hemos notado también en el siglo XVII. Y es algo que va a pasar en el siglo XVIII también. Van a pasar más acontecimientos en lo que es su historia, su gobierno y todo lo demás que hace posible que el hombre piense en su ambiente y haga el arte.